En la mira de hoy la vamos a poner en los llamados fondos buitres. ¿Son necesarios o son un cáncer para la sociedad? Los fondos especulativos toman primer plano con el tema de Argentina y la deuda pública. Vamos con un poco de historia. En diciembre del 2001 el gobierno argentino declara default, o sea, que no pagará su deuda externa, que en ese momento era más de 80.000 millones de dólares. Caos económico en la Argentina. En el 2005 la administración de Kirchner ofrece cambiar la vieja deuda por una nueva donde pagaría cerca de 30 centavos por cada dólar de la vieja. Incluso el Congreso Federal de Argentina pasó una ley donde no se haría otra negociación. ¿Cuántos aceptaron? 76%. El restante, no. Caemos entonces en el 2010 con la administración de Cristina Kirchner. Se hace una segunda renegociación, la aceptación llega a 93%, pero hay una minoría que no acepta. ¿Quiénes son esa minoría? Acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda son los llamados fondos buitres y 13 inversionistas minoritarios argentinos que exigen en las cortes estadounidenses cobrar el 100% de los bonos. Algo que el gobierno se opone y que critica porque son especuladores que afectan a los países. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos tu veredicto sobre el tema de nuestra pregunta en Facebook. La pregunta es simple y al punto. ¿Deben o no existir los fondos especulativos o, como le llama el gobierno argentino, buitres? Puedes decir que sí porque dan más dinamismo a la economía o puedes elegir no porque afectan a la sociedad en general. Por eso queremos tu voto y tu opinión. ¿En dónde? Facebook.com/CNN Dinero. Ahora, si prefieres participar vía Twitter, ya las cuentas están listas. @Jefrías, @Xavier Serviar, CNN. Vamos en vivo a Buenos Aires con Martín Redrado, expresidente del Banco Central de Argentina y socio de MR Financial Service. Martín, como siempre es un placer tenerte en el programa. Hay una cosa importante, ¿por qué estamos trayendo este tema hoy? Aparte de que está caliente y mucha atención en los mercados de crédito, le están prestando atención a este tema, hoy hubo un fallo en la Corte Suprema donde decidieron no ver el caso del gobierno argentino, el argumento del gobierno argentino después del fallo que hubo en la Corte de Apelaciones. Ahora, esto no quiere decir que es el final para el argumento legal del gobierno argentino porque tiene hasta 90 días para apelar y hay otros casos que se están viendo en las Cortes de Apelaciones, lo cual le daría la oportunidad de nuevo al gobierno argentino de llevarlo a la Corte Suprema y argumentar de que se vea el caso. Por eso no podemos decir que todo está dicho ya y que el gobierno argentino perdió. Pero lo que sí es cierto, que estos famosos fondos buitres han recibido muchas críticas, especialmente de la presidenta. Y yo quería mostrarte un quote que ella dijo en la pasada presentación que hizo en las Naciones Unidas. Si me ponen el gráfico para que la gente vea lo que ella dijo en las Naciones Unidas. Ella, entre las cosas que dijo, dice, siguen, refiriéndose a los fondos buitres, siguen especulando como buitres sobre los países que caen en default, compran bonos a muy escaso precio y luego pretenden cobrar sumas millonarias. Esta es la historia de Argentina, pero puede ser la historia de cualquier otro país en muy poco tiempo. Para ti, Redrado, ¿tiene razón la presidenta? A ver, Javier, a tu pregunta, sin duda los fondos buitres son un cáncer hoy para los mercados financieros y los mercados internacionales. Pero el cáncer existe y el tema es tratarlo con la severidad, con el profesionalismo que se merece. Una pregunta, Redrado, ¿tú te estás escuchando bien o estás teniendo un feedback? Estoy teniendo retorno, me estoy escuchando a mí mismo. Me imaginé, porque cuando esa pausa, pues tú no hablas así, dije, él debe estar teniendo un problema de audio. Si podemos arreglar el problema de audio, ¿te sigues escuchando doble? Por ahora estamos mejor, muchas gracias. Ahora estamos mejor, ok. Ahora estamos bien. No se resolvió, ¿eh? No se resolvió todavía. Ok, mientras te arreglan el problema, Redrado, yo quiero decir una cosa. Tú dices que son un cáncer para la sociedad. Sin embargo, yo discrepo de ti y yo quiero que escuches este argumento. La razón que te doy por qué no son un cáncer, porque al final los fondos especulativos tienen una función fundamental. Primero, ayudan a traer más liquidez en el sistema. Segundo, ponen la plata donde mucha gente no la pone, donde no lo van a poner los bancos, donde no lo va a poner el gobierno, que son esas empresas que muchas veces toman riesgos, que pierden, pero esa especulación ayuda a que otras empresas se creen, son un generador de nuevas empresas. Y tercero, y lo más importante,
los fondos buitres o estos fondos de especulación ayudan a definir precios en el mercado. A veces tenemos precios muy exorbitantes o muy inflados, lo cual otros pueden especular que ese precio está sobrevalorado y toman una posición contraria, lo que ayuda a encontrar un punto medio. Me está diciendo la producción que estamos teniendo un problema de audio y como es importante tener a Redrado en esta conversación, lo que vamos a hacer es esto. Un poco de paciencia, vamos a hacer una pausa, arreglamos el problema de audio y regresamos con más. Aquí a CNN Dinero. Para esta clase de preguntas. Celebrando 160 años de relojería suiza. Hola, te habla Xavier Servia y esto es CNN Dinero. Tuvimos que tomar una pausa para poder arreglar el problema de audio, pero ahora sí estamos bien y nos vamos directamente a Buenos Aires con Martín Redrado. Él fue expresidente del Banco Central Argentino y socio de MR Financial Service. Redrado, como siempre es un placer tenerte en el programa y ya sé que arreglaron el audio, ahora puedes escuchar bien. Yo quería hacerte esta pregunta y quiero escuchar bien con calma y con atención. Para ti los fondos buitres, ¿son necesarios o son peligrosos? ¿Son necesarios o son un cáncer para la sociedad? ¿Y por qué? Te decía anteriormente, son un cáncer o son peligrosos, pero hay que diferenciar tu comentario que define fondos que son especulativos, fondos de cobertura, los llamados hedge funds en los Estados Unidos, que sí pueden cumplir un rol de generar liquidez, de marcar precio allí donde no hay precio. Distintos son los fondos buitre que actúan en una reestructuración de deuda soberana o corporativa y que no aceptan las decisiones de las mayorías. Aquí en el caso de Argentina, el 93% de los acreedores decidieron aceptar la propuesta argentina y hay un 7% que utilizando mecanismos legales, atajos legales, quiere lograr cobrar el 100%. En cualquier reestructuración de deuda, tanto pública y más después del caso de Argentina, marcan que con 2/3, es decir, el 66% de los acreedores que estén de acuerdo con la propuesta de un país o de una empresa, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Entonces decimos que este tipo de fondos específicamente son los que complican el accionar de los países o de las empresas cuando deben reestructurar deudas y no los que tú te referiste, que son fondos especulativos que no utilizan mecanismos legales para poder hacerse de los dineros que ellos creen que les corresponden. Pero tú sabes que cuando te escucho, Redrado, me preocupa y te voy a explicar por qué. Porque dentro de ese 7%, primero, estamos de acuerdo que tenemos que respetar a las minorías. En toda sociedad democrática hay que respetar a las minorías. Uno. Dos, hay un acuerdo contractual. Esos bonos tienen unas cláusulas que fueron firmadas en Estados Unidos donde se tiene que respetar el acuerdo. Si yo, porque he conocido gente en el caso de Argentina que no son gente de hedge funds, no son los famosos fondos buitres, son retirados que vienen peleando por años, que se le paga el 100% de lo que ellos originalmente pagaron. Y a eso súmale que si viene una persona, este especulador, que ve que el contrato dice que el gobierno tiene que pagar el 100% y exige bajo las cortes de las leyes estadounidenses que se pague el 100%, ¿qué de malo tiene que se respete el contrato que firmó el gobierno? ¿Por qué a ese 7%, sea una persona retirada en Argentina o sea un inversionista, tiene que aceptar lo que dice el 93% cuando el contrato que firmó el gobierno argentino originalmente decía que tiene que pagar el 100%? Primero, todo tiene que ver con la capacidad de pago. Si alguien compró un título en la Argentina en los años 98, 99, 2000, cuando Argentina se estaba endeudando más de la cuenta, estaba tomando un riesgo que le ha pasado a muchos países, le ha pasado a Grecia, le ha pasado a muchos países que han debido reestructurar. Fíjate el caso de Grecia, tomando el caso argentino como precedente, estando más de 2/3 de los acreedores de acuerdo, se tomó como una solución final y no es que no se respete a las minorías, sino que las cláusulas de una reestructuración a la que un país no llega alegremente, sino que llega a esa cesación de pagos que es
tremendamente dolorosa porque no tiene capacidad de pago, entonces quien ha tomado un riesgo de precisamente comprar un bono de un país que se seguía endeudando, que tenía una tasa de interés realmente muy alta, que se volvió impagable, bueno, debe después aceptar las condiciones de pago que puede el país como para poder seguir adelante. A esto nos estamos refiriendo. Cuando se cayó en default, se quebró un contrato para todo el mundo y después se hizo una reestructuración que aceptó buena parte de la gente, se volvió a abrirlo en el 2010. Lo que decimos es, no puede haber mecanismos legales que impidan que el país siga adelante, más allá de cómo se haya hecho, pero claramente lo que no podemos favorecer es a fondos que además, los fondos que han comprado en los Estados Unidos, compraron esa deuda después del 2001, es decir, la compraron por centavos nada más, o sea que ni siquiera son los tenedores originales de esos títulos previo al default. Y entonces, ¿por qué la Corte? Y después te voy a entrar el otro argumento, que es el argentino promedio que está en Argentina, es retirado, que dice, ¿por qué si yo compré un bono bajo un contrato de 1994, que se suponía que me respetaran ese acuerdo, yo tengo que aceptarlo porque el 93% lo acepta? O sea, yo no me veo obligado, pero eso lo vamos a traer en un momento. La pregunta que yo te hago es, ¿por qué entonces la Corte de Apelaciones en Estados Unidos lo ve completamente a lo que tú lo estás viendo? Ellos no ven el tema de que si es un fondo buitre o no. Ellos lo que ven es que hay un contrato y bajo las leyes de Nueva York se tiene que respetar. Lo que está viendo primero, la Corte de los Estados Unidos no ha tomado este caso porque no tiene precedentes el tomar este tipo de temas para la Corte Suprema de los Estados Unidos. En segundo lugar, lo que está sancionado es una conducta de Argentina que no ha mostrado voluntad de pago. Ha tenido lo que se llama una ley cerrojo, que no ha permitido que los distintos acreedores hayan podido tomar en el tiempo la opción de Argentina. Mira, Javier, si no hubiera habido tanta improvisación en el gobierno argentino, en el hecho que se dijo no se va a pagar $1, después que sí, después se pidió disculpas, hubo muchas marchas y contramarchas y finalmente el gobierno argentino decide reabrir el canje. Si esto se hubiera hecho con un año de anterioridad, seguro que ninguno de estos problemas se hubiera tenido. La verdad que Argentina, por improvisación y poco profesionalismo, no mostró voluntad de pago para atender al 100% de los acreedores y por lo tanto se llega a este estado de situación. Lo que están sancionando, tanto en primera instancia como la Corte de Apelaciones, es estas marchas y contramarchas y el haber dicho que Argentina no iba a presentar una propuesta de pago para todos los acreedores. Esto es precisamente lo que nos lleva a esta circunstancia. El gobierno se comportó de forma poco seria y el resultado es poco serio. O sea, al final no hagas default. Tú fuiste expresidente del Banco Central y tú sabes el efecto negativo que tienen los mercados cuando tú le estás diciendo a un prestamista, yo te vendo el bono, a cambio me comprometo que te voy a pagar y después te digo, no te voy a pagar porque me endeudé demasiado y no supe administrar la finanza pública. Eso tiene un precio también en el mercado. Me quedan 2 minutos. En el tema, tú sabes lo que me preocupa de todo esto. Podemos debatir sobre el tema de Argentina, estamos claros. Y hay razones, hay argumentos a ambos lados que se pueden presentar y tienen razón. Pero a mí lo que me preocupa es cuando se concluye que los fondos especulativos son un cáncer para la sociedad. Hay que desaparecerlos, lo cual no se le explica a la gente que tiene una función fundamental en el mundo financiero. Y por eso te trajimos a ti, porque tú fuiste del Banco Central, de un país importante como Argentina. Hay funciones claves que tienen estos fondos. Tú se lo puedes explicar a la gente para que entienda que no es tan blanco y negro como para decir son buitres que lo que hacen es comer la carne muerta, sino que tienen una función importante de liquidez, de crédito, de buscar precios en un mercado financiero cada vez más globalizado. Pero Javier, yo diferenciaría entre los fondos que frenan una reestructuración a través de mecanismos legales, que buscan abogados para poder cobrar el 100% cuando lo han pagado el 10 o el 15%, de fondos especulativos que actúan en los mercados, por ejemplo, de hipotecas en los Estados Unidos, en mercados de deuda de corto plazo, es decir, allí donde hay
y liquidez, donde hay problemas de precios, hay fondos que deciden especular, que quieren tomar más riesgos que otros fondos y por lo tanto generan que haya arbitrajes dentro de los mercados, dentro de un funcionamiento normal, dentro de un funcionamiento que hace a que haya gente que pueda comprar y cree que hay precios que son demasiado baratos y gente que quiera vender porque realmente tiene necesidades de vender. Entonces, diferenciemos los fondos especulativos que actúan en mercados normales de aquellos fondos que buscan una renta adicional a través de la acción de abogados y que buscan cobrar más allá de las posibilidades que tienen empresas que han caído en cesación de pagos o países que han caído en cesación de pagos. Entonces, ¿tú crees que es un término correcto? Yo entiendo que por una cuestión de mercadeo y de llevar el caso que defiende el gobierno argentino, se utiliza el término buitre. Pero ¿tú crees que se puede generalizar con la descripción que tú has dado de los fondos especulativos que son muy importantes para la economía? ¿Podemos entonces nosotros tachar de generalización que todos son unos buitres? ¿No es un término peyorativo que no está describiendo la realidad de la función que tienen ellos en el mundo financiero? De vuelta, diferenciemos, busquemos un buen término para el concepto de holdouts. Holdouts, para decirlo en castellano, es aquellos que se quedaron afuera de una reestructuración y son aquellos a los que se lo denomina de una manera, como tú dices, marketinera, fondos buitres. Y del otro lado, una cantidad de fondos especulativos que trabajan en mercados que son ilíquidos, que trabajan en mercados que tienen dispersión de precios o diferencia entre el precio de oferta y el precio de demanda, y hay una capacidad de acción porque hay muchos que no quieren arriesgar. Estos son un tipo de fondos que hacen al normal funcionamiento de los mercados. Lo que estamos hablando específicamente es de aquellos que se quedan afuera de una reestructuración, de aquellos que son holdouts, de aquellos que de una manera marketinera el gobierno argentino llama fondos buitres, que sin duda optan por cláusulas legales, por atajos legales para poder cobrar lo que realmente no les corresponde con respecto a la capacidad de pago que tiene aquel que está reestructurando su deuda. Martín, me quedan 10 segundos. Si el gobierno argentino hubiera respetado el contrato, se hubiera evitado entonces a los buitres, ¿correcto? Si el gobierno argentino hubiera dejado abierto el canje hasta el último, en 2010, no le hubiera dado la razón a los Cortes de Nueva York de decir que Argentina no tuvo voluntad de pago. Mal manejo y poco profesionalismo nos han llevado a esta situación. Martín Redrado, expresidente del Banco Central Argentino y socio de MR Financial Service. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, señores, es tiempo. Es tiempo que hagamos un repaso de algunas noticias económicas de nuestra región. Es momento de nuestra ronda de dinero. La ronda comienza en México. El Partido de Acción Nacional dice ahora que habría que plantearse la reforma financiera del país. José Manuel Martínez nos cuenta las reacciones. Mientras en Venezuela, el salario mínimo mensual sube un 10% en noviembre. Osmaria Hernández nos dice más. Y por último, nos vamos hasta Bolivia.